Mi esposa confesó que siempre amó a otro. Guardé silencio, protegí mis ahorros y me marché. 3 días después, me llamó desde un refugio, suplicando que la perdonara. Mi nombre es Andrés. Soy arquitecto, tengo 38 años, y toda mi vida, personal y profesional, se ha basado en una idea clara: una estructura no puede sostenerse sobre cimientos comprometidos. Puedes diseñar el edificio más impresionante, pero si la base está podrida, no es cuestión de si caerá, sino de cuándo lo hará. Durante años creí que mi matrimonio con Julia era como un rascacielos, firme, bien construido, resistente. Pero el martes pasado descubrí que, en realidad, era solo una escenografía vacía. Esa noche, la pasábamos en casa. Había preparado un risotto cremoso de champiñones, su plato favorito, o eso decía siempre, pero apenas tocó el plato. Solo empujaba un grano de arroz con el tenedor, en silencio, hasta que, de pronto, levantó la mirada y dijo con una voz carente de emoción: necesito hablar contigo. Esperé. No soy alguien impulsivo, suelo ser paciente. Es sobre Ricardo, soltó. Sentí como se me encogía el estómago. Ricardo, su ex de la universidad. El artista bohemio, el romántico melancólico que, según ella, representaba ese gran y sí, que nunca vivió. Yo era, simplemente, él lo que hay. El hombre estable, el que cumplía. Ha vuelto, dijo sin mirarme. Hemos retomado el contacto. Esa palabra me golpeó como un ladrillo. ¿Retomado? La repetí en voz baja, como si saborearla pudiera darle otro significado. Cuando al fin cruzó su mirada con la mía, todo rastro de calidez había desaparecido. Solo quedaba algo frío y distante, como el vidrio. Es más que eso, Andrés, continuó. Voy a dejarte. Me voy con él. Tengo que hacerlo. Respiró hondo, se irguió, como si buscara darse valor. Y necesito ser brutalmente honesta, por mi bien. Nunca te amé como una esposa debería amar a su esposo. Amaba la seguridad que me dabas. Amaba la vida que construiste para mí. Pero mi corazón, ese, en realidad, nunca fue tuyo. Siempre fue suyo. Fue como si todo sonido se desvaneciera. Una década de mi vida, de entrega, de cariño, no solo eran ignorados, sino que jamás habían valido nada. No era un matrimonio fallido, era una especie de acuerdo comercial a largo plazo, en el que solo uno desconocía los términos. La casa que diseñé, los viajes, las mañanas en calma, eran simplemente parte de su paquete de beneficios. No grité, no rompí nada. Un silencio extraño y aterrador me cubrió como una niebla. Fue entonces cuando emergió esa parte de mi entrenada para detectar fallos estructurales. El arquitecto mental tomó el control, identificó la grieta, la podredumbre en los cimientos, y comenzó a esbozar un plan de demolición. Asentí lentamente. Entiendo. Ella pareció aliviada. Incluso me pareció que se sentía satisfecha por mi reacción serena. Me alegra que estés tomando esto con madurez, dijo con tono condescendiente. Voy a tener que quedarme en la casa por un tiempo, al menos hasta que Ricardo y yo resolvamos lo económico. Quizás podrías quedarte unas semanas con tu hermano. Ahí estaba, la mujer que acababa de destruir mi mundo, asignándome sin inmutarse mi nuevo alojamiento temporal. No, dije con voz tranquila, pero firme. Eso no va a pasar. Ella se encogió de hombros, como si ya estuviera en otra parte. Se fue a la habitación y poco después la escuché tararear mientras preparaba una bolsa. Era grotesco. Cuando escuché que abría la ducha, la niebla en mi mente se disipó. Me puse en movimiento. Fui directo a mi estudio. Paso 1. Acceder al banco. Desde hace años tengo una cuenta separada, solo a mi nombre, donde deposito mis bonificaciones y los pagos de mis trabajos como freelance. Sabía que mover ese dinero en medio de una separación podía levantar sospechas legales, que un juez podría verlo como ocultamiento de bienes. Pero no me importaba. No era una jugada estratégica, era un acto visceral de protección. Transferí $187,000 a una cuenta nueva, en otro banco. Dejé unos pocos miles en la anterior. Necesitaba asegurarme de que ese dinero, fruto de mi esfuerzo, estuviera a salvo, que no se convirtiera en parte de su indemnización. Paso 2. Llamé a mi abogado, Julián, quien solía encargarse de mis contratos laborales. Lo desperté. Julián, soy Andrés. Necesito que inicies el trámite de divorcio mañana a primera hora. Incompatibilidad irreconciliable. Le di un resumen de 2 minutos. Paso 3. Empaqué 2 bolsos. Ropa, mi portátil, discos duros con mis proyectos, el reloj de mi abuelo, los planos originales de la casa. Solo lo esencial, lo que representaba quién soy. Cuando salió del baño con ropa limpia y el cabello húmedo, lista para su nuevo comienzo, notó mis maletas junto a la puerta. ¿Qué es esto?, preguntó, desconcertada. Me voy, respondí mientras abría la puerta. ¿Irte? No exageres, Andrés. Podemos hablarlo mañana. No hay nada más que decir, Julia, contesté desde el umbral del hogar que yo mismo había diseñado. No miré atrás. Ya había reservado una habitación de hotel desde el móvil. Esa misma noche llegué y me registré. A la mañana siguiente, Julián presentó la demanda. Un notificador legal entregó los papeles en su mano a las 11 de la mañana. Durante 3 días no hubo palabra alguna. Entonces encontré un nuevo departamento. Firmé el contrato. Y empecé de nuevo. Había empezado a reconstruir mi vida. Estaba concentrado en avanzar cuando esta mañana mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Respondí sin pensar demasiado. ¿Andrés? Era su voz, apenas un susurro quebrado. Detrás, se escuchaba el murmullo de un lugar lleno de gente, voces apagadas que creaban una atmósfera caótica. Andrés, Dios, tienes que ayudarme. ¿Dónde estás, Julia? Estoy en un refugio, respondió entre sollozos. Un albergue para mujeres. Ricardo, él solo quería dinero. Me dijo que su amor no pagaba el alquiler. Me quitó lo poco que tenía, y me echó. Andrés, cometí un error terrible. No tengo nada. Me quedé en silencio, escuchando cómo su mundo se venía abajo. En ese instante, ya no era el arquitecto meticuloso, ni el esposo paciente, ni el planificador metódico. Solo era yo, de pie, sintiendo el vacío inmenso de un terreno demolido. ¡Qué situación tan lamentable, Julia!, le dije con la voz firme y serena, tan sólida como una losa recién colocada. Que tu abogado se comunique con el mío. Colgué. No sentí ira, ni pena, ni compasión. Solo un silencio denso, como el de un solar vacío esperando una nueva construcción. Actualización. Agradezco todos los mensajes y comentarios que he recibido. Leer experiencias similares ha sido esclarecedor. Me ha recordado que incluso la estructura más sólida puede esconder grietas profundas. Esta última semana ha sido una lección intensiva sobre el verdadero significado de la palabra privilegio. Al parecer, Julia y su familia confundieron mi naturaleza tranquila con debilidad. Ya se han dado cuenta de su error. Después de esa llamada desde el refugio, bloqueé su número. Tal como lo supuse, su
padre no tardó en contratar a un abogado agresivo para representarla. La primera carta formal que recibimos era, francamente, una obra de ficción. Exigía el uso exclusivo de la casa, una pensión mensual de $5.000 y una orden de alejamiento, alegando supuesta inestabilidad emocional de mi parte. Julián, mi abogado, tranquilo y metódico, soltó una risa breve mientras la leía. Respondió con una negativa firme a todas las demandas y activó el proceso de descubrimiento judicial. Nada de revelaciones repentinas ni mensajes sacados de una tablet olvidada. Solo el lento, implacable avance del engranaje legal. Pero el verdadero ataque vino de mi antigua familia política. Recibí una llamada de Bárbara, mi ex-suegra. Andrés, estamos indignados, dijo de inmediato, sin siquiera saludar. Un gusto saludarte también, Bárbara. No seas sarcástico. Julia está hecha un desastre. Tuvimos que recogerla de un refugio asqueroso. ¿Tienes idea de la vergüenza que pasamos? La abandonaste. Julia dejó nuestro matrimonio por otro hombre, respondí con voz tranquila. Yo solo facilité su salida. Deja de hablar como un robot, replicó con desprecio. Cometió un error. Las mujeres pueden dejarse llevar por las emociones. Un hombre de verdad habría peleado por su esposa, habría mostrado pasión. Pero tú solo calculas. Siempre has sido así, como si todo fuera una negociación. Pues esta es la negociación más importante de tu vida, y la estás perdiendo. Esa conversación me dejó claro cómo me veían, no como un miembro de la familia, ni siquiera como una persona. Para ellos, yo era un activo, una inversión pensada para darles beneficios eternos de seguridad y estabilidad para su hija frágil, sin importar lo que hiciera. Al día siguiente, un mensajero entregó un paquete en mi hotel. Dentro, estaba la caja de reloj de madera de rosa que construí para ella en nuestro 5º aniversario. Pasé todo un fin de semana en mi taller afinando cada detalle. En el interior, la placa de bronce con la inscripción Mi siempre, mi todo había sido raspada hasta quedar irreconocible, como si la hubieran arañado con una herramienta. Ese acto mezquino de destrucción decía más que toda su década de mentiras. Dentro, había una nota, una caja barata para una vida barata. Me lo debes. No era dolor lo que motivaba esas acciones. Era interés. Solo números. Lo más revelador llegó después. Me notificaron desde la compañía de mi tarjeta de crédito sobre un gasto sospechoso, $3.200 en una boutique de lujo. Todavía tenía a Julia como usuaria secundaria en una tarjeta destinada solo para emergencias reales. Para ella, al parecer, no tener una cartera de diseñador contaba como tal. Llamé de inmediato, reporté el cargo como no autorizado, cancelé la tarjeta y envié toda la información a Julián. Perfecto, dijo después de escucharme. Esto es lo que necesitamos. Nada de textos furiosos. Esto es una prueba clara. Es disolución de bienes matrimoniales, por escrito. Déjala seguir. Ella misma está dibujando el mapa de su carácter. Este fin de semana me mudo a mi nuevo apartamento. Es más pequeño, más sencillo, pero tiene vista al amanecer. Al mirar esa caja de reloj rayada, ya no siento tristeza. Solo una determinación fría y firme. Julia cree que esto es un juego de emociones. Está a punto de descubrir qué ocurre cuando decides jugarlo como si fuera una cuestión de arquitectura. Actualización. La situación ha escalado de forma miserable. La estrategia de Julia ahora es evidente. Si no puede ganar con los hechos, intentará destruir mi imagen. La campaña de difamación comenzó con sutileza, publicaciones ambiguas en el perfil de su madre, hablando del dolor de amar a un hombre que no es capaz de amar de vuelta. Pero pronto la cosa se intensificó. Comenzaron a hablar con personas en común, diciendo que yo era un controlador obsesivo con el dinero y que ejercía abuso emocional. Mi carácter reservado fue transformado por ellos en un retrato de frialdad y crueldad calculada. Incluso intentaron afectar mi reputación profesional. Sabiendo que mi trabajo se sostiene en la confianza y el equilibrio, me vi obligado a tener una conversación incómoda con los socios de mi firma para ponerlos al tanto. Por suerte, mis años de desempeño impecable hablan por mí. Aún así, tratar de destruir mi carrera fue un golpe bajo que nunca imaginé. Y entonces, todo tomó un giro inesperado. Un mensaje de texto llegó desde un número desconocido. Era Ricardo, el pintor, ese gran amor idealizado del pasado. Estuve a punto de eliminarlo sin leer, pero la curiosidad me ganó. Decía: hola, soy Ricardo. Mira, Julia está hecha un desastre. Tú realmente le hiciste daño. Ella creyó que estarías para apoyarla. Yo intento ayudarla a salir adelante. Pero el arte no paga las cuentas. Si pudieras colaborar un poco, sería lo correcto. Se merece un aterrizaje suave. El mensaje era patético y revelador. No era un hombre enamorado. Era un oportunista cuya fuente de ingresos se había agotado. No respondí. Solo hice una captura de pantalla y se la envié a Julián con una nota. Prueba B. 2 días después, otro mensaje. No está bien que me ignores. Es tu esposa. Tienes una responsabilidad. Ella está hablando de que escondiste dinero. Si la ayudas, tal vez no tenga que contárselo al juez. Un intento burdo y torpe de amenaza. Julián estaba encantado. Ahora teníamos al tercero involucrado, el amante en persona, insinuando una maniobra para usar supuestos activos ocultos como arma. Ricardo no era un romántico atormentado, era un cómplice más. Lo peor vino el martes pasado. Yo salía del trabajo, camino a mi coche en el estacionamiento, cuando Julia me interceptó. Andrés, tenemos que hablar. Le respondí sin detenerme. No hay nada que hablar. Para eso están los abogados. Pero ella se adelantó y me bloqueó el paso. Había estado llorando, pero se notaba que era una actuación. ¿Cómo puedes ser tan frío? Sollozó. Dejé mi vida por ti. Era joven. Pude haber estado con Ricardo hace 10 años. Te entregué mis mejores años. Tomaste una decisión. Julia, le respondí. No fue una decisión. Tenía miedo, alzando la voz. Tú eras lo estable. Era lo sensato. No puedes castigarme por haber sido sensata. La forma en que trataba de justificarse era increíble. Quería que la aplaudiera por haberme usado. Yo mantuve la calma. No te estoy castigando, le dije en voz baja. Solo no voy a financiar tu próximo capítulo. Fue ahí cuando su expresión cambió. Las lágrimas falsas desaparecieron y su mirada se tornó venenosa. Te vas a arrepentir. Le diré a todos que eras un monstruo. Diré que me pegaste. Me quedaré con esa casa y con cada centavo que tengas. No te quedará nada. Lo que ella no sabía era que mi teléfono, en el bolsillo de mi camisa, estaba grabando todo el audio. Julián me había insistido en esa precaución. No dije nada más. La rodeé, subí al coche y me fui. En cuanto llegué a casa, le envié el audio a Julián con el asunto. Prueba C. Ella cree que esta es una batalla emocional, que
que puede ganarla con amenazas y escenas, pero no entiende. Yo no estoy peleando. Estoy documentando la estructura de su carácter. Y esa estructura está colapsando de forma desastrosa. Actualización final. Todo ha terminado. La sentencia final se dictó la semana pasada. Esta guerra de desgaste llegó a su fin. Después de la amenaza grabada en el estacionamiento, el abogado de Julia debió darse cuenta de que ya no tenían margen para negociar. Cambiaron su postura de exigencias agresivas, por lo que Julián llamó un último recurso emocional desesperado. Presentaron una moción alegando que Julia sufría una profunda angustia psicológica y que había hecho enormes sacrificios durante nuestro matrimonio vacío y sin amor. Intentaban presentarme como un cajero automático sin alma que de pronto había dejado de funcionar. Nuestra respuesta fue simple, hechos concretos y verificables. Presentamos todas las pruebas. Mostramos el cargo fraudulento en la tarjeta de crédito, los mensajes de texto entre Julia y Ricardo que dejaban en evidencia el interés económico detrás de la relación, y por último, la grabación donde ella misma amenazaba con mentir en el juicio para obtener beneficios financieros. La jueza, una mujer seria de unos 60 años, no disimuló su indignación. El fallo final no fue la victoria limpia y directa que, en mi ingenuidad, imaginé al principio. La realidad es más enredada. Aunque la jueza señaló que el movimiento de mis ahorros justo antes del divorcio era cuestionable, también dejó claro que las acciones de Julia demostraban un patrón de mala fe demasiado grave como para pasarlo por alto. Así fue como quedó todo. Bienes y propiedad. La jueza determinó que todos los bienes, incluidos mis ahorros, serían considerados dentro del patrimonio conyugal para el cálculo general. En ese momento sentí que todo se desmoronaba. Pero luego vino el giro inesperado. Al tomar en cuenta la manera en que Julia había dilapidado fondos del matrimonio, sus compras lujosas, el motivo económico detrás de su relación con Ricardo y su amenaza grabada de mentir en juicio, se dictó una distribución desigual de los bienes, 70/30 a mi favor. La casa se vendería y el dinero se repartiría según esa proporción. Pensión. El abogado de Julia exigió una pensión vitalicia. Julián, mi abogado, solicitó que no se le otorgara ninguna. La jueza optó por una decisión intermedia. Le concedió a Julia una pensión rehabilitadora por un periodo de 18 meses, tiempo que, según ella, debía bastar para que lograra mantenerse por sí sola. Era apenas una fracción de lo que pedía, y dejaba claro que el tribunal no financiaría su estilo de vida. Consecuencias financieras. La venta de la casa resultó favorable. Una vez descontados el crédito hipotecario y los gastos, mi parte, el 70%, fue transferida a mis cuentas. La parte de Julia, en cambio, apenas alcanzó para cubrir los honorarios de su equipo legal, quedándole poco después de eso. Combinado con la pensión limitada, su situación era estable, pero lejana de aquella vida sin preocupaciones que había planificado. Su pequeño sueño se había disuelto. La justicia, al final, no vino en forma de venganza, sino como consecuencia lógica. Supe por un conocido en común que ahora trabaja como asistente administrativa en una cadena de clínicas de fisioterapia. Vive en un apartamento modesto, en una zona que ni siquiera ubicó. Sus padres, por su parte, están molestos. Parte de sus ahorros para el retiro se esfumaron en su defensa legal. Intentaron proteger a su hija como si fuera una joya frágil, pero acabaron invirtiendo en una causa perdida. Ricardo, como era predecible, desapareció. Dejó de escribirle en cuanto comprendió que ya no tendría acceso a mi billetera. Julia me envió un último correo a mi dirección laboral. Era una larga carta, llena de reproches, donde intentaba hacerme responsable de su caída. La leí con distancia. Ya no había dolor, solo cierta lástima. Y yo, sigo adelante. No estoy en una nueva relación ni necesito estarlo. Por primera vez en años, estoy aprendiendo a estar conmigo, sin sentir que debo demostrar nada a nadie. Paso los fines de semana en silencio, restaurando muebles viejos, tomando café sin prisas, escuchando discos de jazz que había olvidado que me gustaban. Volví a visitar a algunos amigos con los que había perdido contacto, incluso tomé un curso de carpintería al que siempre quise asistir. El otro día, abrí una caja donde guardaba cosas del pasado. Allí estaba el reloj de pulsera que Julia me regaló años atrás. Dudé por un momento, pero lo envolví con cuidado y lo dejé en una bolsa para donar. No lo necesitaba, no por rencor, sino porque ya no tenía sentido aferrarme a nada de aquello. A veces, reconstruir no es empezar desde cero, sino elegir con atención qué conservar y qué dejar atrás. Esta vez, lo estoy haciendo a mi manera, sin promesas vacías, sin máscaras. Y aunque el camino es lento, cada paso lo doy con firmeza. Estoy bien, no porque todo esté perfecto, sino porque, finalmente, lo que queda, es real.